buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día muy especial, porque en cualquier momento está llegando la cadena nacional y bueno, y obviamente no vamos a estar al aire. Y después vamos a retomar el programa. Yo creo que la presidenta igualmente no va a hablar durante toda la hora, va a ser, me imagino, un discurso medianamente corto, tal vez 30 minutos, más o menos, porque, bueno, Cristina quiere fijar la posición del gobierno argentino ante lo que ha sido una especie de bomba desde el punto de vista económico en el día de hoy, que es este revés en la Corte Suprema norteamericana, porque, bueno, los fondos buitres han conseguido que la Corte Suprema norteamericana rechace el caso argentino, es decir, no tenga la instancia de apelación ante el máximo tribunal norteamericano, y si le sacamos ahí a duro revés el signo de interrogación va a quedar más lindo. Pero bueno, entonces, ¿qué ha sucedido? Quedan firmes los fallos en contra de la Argentina y en favor de los fondos buitres, que le reclaman a la Argentina el pago de 1.300 millones de dólares. Y ahora vamos a analizar con el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, está llegando también el economista Levi Yeyati, qué impacto puede tener esto sobre la economía argentina. Fundamentalmente porque nadie esperaba este fallo o esta resolución, porque ni siquiera ha sido un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. El gobierno estaba apostando muy fuertemente a que la Corte norteamericana tomara el caso argentino y le diera tiempo al gobierno argentino para negociar con los fondos buitres algún tipo de resarcimiento o algún tipo de pago recién a partir de enero del 2015. Sin embargo, este escenario, que no era esperado ni por la Casa Rosada ni por los principales partidos de la oposición, la semana pasada viajó una delegación de legisladores argentinos con economistas como Martín Lustó o Federico Sturzenegger del PRO, bueno, todos creían que de alguna manera en el día de hoy iba a haber una noticia medianamente positiva para la Argentina, que era un salvavidas de la Corte Suprema norteamericana, dándole tiempo a la Argentina para ver si en el 2015, el año próximo, se podía negociar algo con los buitres. Bueno, el juez Griesa, ahora este señor que está acá y es el juez de primera instancia de los tribunales de Nueva York, que fue el primero que falló en contra de la Argentina, ahora tiene todo en sus manos. Es decir, tiene la forma de decidir qué puede pasar con la suerte financiera de la Argentina. Después una Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificó los fallos de Griesa y por eso era tan importante que en la Corte Suprema norteamericana hubiese algún tipo de respuesta para por lo menos revisar el caso argentino, no para dar vuelta a los fallos anteriores, pero sí dar tiempo al gobierno para llegar al 2015. ¿Por qué era importante llegar al 2015? Después lo vamos a analizar punto por punto con Nielsen. Porque el gobierno argentino acá tiene dos opciones: negocia y paga los 1.300 millones de dólares con los fondos buitres, cosa que en términos de monto no sería un gran problema. 1.300 millones de dólares no es una gran magnitud de deuda, pero detrás de estos fondos buitres, entre ellos el fondo Elliott y el fondo de Paul Singer y otros, un grupito de fondos buitres que son básicamente estudios financieros, contables, de abogados que se dedican a comprar títulos de deuda muy baratos de países que cayeron en algún momento en cesación de pago y después reclaman por el pago del 100% de esos títulos. Bueno, detrás de estos 1.300 millones de dólares que ahora la justicia norteamericana dice tiene que pagar el gobierno argentino a estos buitres, hay otros 13.000, 15.000 millones de dólares. No se sabe porque hay que ver todos los intereses caídos de esa deuda que no entraron a ninguno de los dos canjes de deuda que ofreció la Argentina en el 2005 y el 2010. Entonces, una opción del gobierno argentino es, bueno, arreglar algo y pagarle a los buitres. El riesgo de eso es que detrás de esos 1.300 millones de dólares haya 13.000, 15.000 o hasta 20.000 millones de dólares más que en un momento haya que pagarle a otros buitres que no iniciaron esta demanda, pero están en las mismas condiciones de cobrar como estos fondos buitres que han tenido esta victoria judicial en Estados Unidos. La otra alternativa que tiene la Argentina es directamente desconocer los fallos de la justicia norteamericana, pero claro, en ese caso lo que tiene que hacer Argentina es pagar a los bonos de la deuda aquí en la Argentina. Y eso, dicen muchos, es equivalente a una especie de default, ya de cesación de pagos, porque muchos de los bonos que emitió en los últimos años Argentina tienen legislación de Estados Unidos. Entonces Argentina los paga en dólares en Estados Unidos.
Y si vos desoís el mandato de la justicia norteamericana, no podés usar más como plaza financiera Estados Unidos, que es el principal centro financiero mundial. Es decir, no se pueden enviar más fondos a Estados Unidos porque te los embarga Griesa o los jueces norteamericanos y se lo cobran para los fondos buitres. Y eso es un problema muy grande para la Argentina, porque tiene, ahora van a ver, un monto de deuda importante, de alrededor de 15.000 millones de dólares, que se pagan en Estados Unidos hoy, a través del agente financiero de la Argentina en Estados Unidos, que es el Banco de Nueva York, y que ya no se podrían pagar más hasta tanto se resuelva el litigio con los fondos buitres. Hasta tanto Argentina diga si se le va a pagar o no a los fondos buitres. Por eso hay mucha expectativa por lo que pueda suceder con la cadena nacional, que insistimos, en instante estaría llegando la cadena nacional, así que no se asusten, no se sorprendan si en algún momento salimos del aire, llega la cadena y después que termine de hablar Cristina, estamos analizando en Plan M todas las alternativas y todas las consecuencias que ha tenido este revés judicial en la Corte Suprema Norteamericana en contra del Estado argentino, no del gobierno argentino. Diego, esto también ha tenido un impacto político, porque tampoco en la oposición se esperaban esta resolución de la Corte Norteamericana. De alguna manera, el gobierno por primera vez había logrado cerrar filas de los principales partidos de la oposición, apoyando el reclamo argentino en contra de los fondos buitres. Sí, sin duda. El viaje de Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, con Sturzenegger, con Lustó, con otros diputados como Darío Justosi, a Washington hacía prever, mayor acompañamiento, y también para ellos esperaban quizás otro tipo de decisión de la justicia norteamericana. Hay que ver qué dice Cristina ahora, si insiste en esa estrategia de tratar de tener detrás a todos los partidos políticos, de, como vos decís, hablar en nombre del Estado, o si busca plantear como un fallo de la justicia contra el gobierno argentino. Hay que ver cuál es el tono de ese mensaje de la presidenta que vamos a escuchar en cualquier momento, y por otro lado, si insiste en esa estrategia que se mostró la semana pasada en Washington, de hablar en nombre de toda la fuerza política del Estado argentino en su conjunto. Bueno, voy a tratar de explicar, antes de que llegue Cristina, cómo es este tema de los fondos buitres, con algunas placas, y vemos, si llega la cadena, escuchamos a Cristina y después nos metemos de lleno con Guillermo Nielsen y todas las consecuencias que puede tener sobre la economía argentina. Bueno, ¿qué ha pasado con la deuda y los fondos buitres? Lo que ha pasado es que Argentina ha hecho 2 canjes de deuda, cayó en default en el año 2001. El gobierno argentino declara el default con Adolfo Rodríguez Sá. Bueno, de esa deuda que estaba en cesación de pagos, que no se pagaba, Argentina dice en el 2005, les voy a pagar a los acreedores, pero con una quita del 65%. Nielsen y Labaña fueron responsables, por ejemplo, de esta renegociación en el año 2005. El 76% de los acreedores acepta la quita, y el resto queda afuera. Dice, no, nosotros no aceptamos esa quita. Se hace un nuevo canje de deuda en el año 2010, esto con Amado Boudou como ministro de Economía, y entran otro 17% de los acreedores, con lo cual hoy el 93% de los acreedores aceptaron o el canje en el 2005 o el canje en el 2010. ¿Quiénes quedaron afuera? Bueno, los fondos buitres y los holdout, los que no ingresaron los canjes, el 7% de los acreedores. Bueno, ¿qué sucede con esa deuda? Veamos los montos de los que entraron y los que no entraron. Entraron a los canjes, entonces en el primer canje 81.000 millones de dólares y en el segundo 18.000 millones de dólares. Con una quita del 65% en los dos casos, aceptaron 76% en el primero, sumado a lo del segundo el 93%. Solo quedaron afuera el 7%. Ahora, dentro de este 7% hay un pequeño grupo de acreedores que se llaman justamente fondos buitres, porque son estudios de contadores, de abogados, que se dedican a comprar los bonos que están en default en el mercado, dando vuelta, incluso antes del 2005, antes de que se haga el primer canje, a precios de ganga, y que ahora van con ese papelito a decir, yo quiero cobrar el 100% en los estrados norteamericanos. Fíjate, por ejemplo, el ejemplo de lo que ha hecho este fondo, el MNL Capital, o el fondo Elliott, un fondo buitre, que compra los papeles de la deuda argentina y ahora reclama todo. Los compra muy barato y reclama todo. Bueno, esto es los lugares donde se paga la deuda argentina hoy. La mayoría se paga acá en la Argentina, porque hay bonos en pesos y bonos en dólares. El problema es que una parte grande la pagamos en Londres, una parte grande la pagamos en Estados Unidos, 12.000 millones de dólares hay en bonos de la deuda argentina que se pagan en Estados Unidos en dólar y una partecita en Japón. Si no podemos pagar esto en Estados Unidos, hay quienes dicen, bueno, que acá caes en un default técnico, si no puedes enviar guita a Estados Unidos para que se cobren los acreedores. Ahora, ¿cuál es el negocio de los fondos buitres? Lo que les decía, comprar papeles
a un precio muy barato. Fíjense este fondo buitre que ha iniciado las demandas ante el juzgado de Griesa, el NML Elliott. Bueno, compró por $50 millones papeles de la deuda y está reclamando $720 millones. Y ahora le ha dicho la justicia norteamericana que pueden cobrar $720 millones, una ganancia fenomenal, de 50 millones a 720, de capital, más todos los intereses se hacen $1.300 millones. Es decir, que es una ganancia, compraron a valor de ganga, y quieren ir por el 100% de la deuda, por el 100% de lo que dice esos papelitos que compraron cuando estaban en cesación de pago. Ese es el negocio de los fondos buitres. Y no aceptan nada, no aceptan ni la quita del 65%, van y litigan en Nueva York. Por eso el interrogante es qué dice Cristina en minutos, qué dice en la cadena nacional, qué va a hacer, le va a pagar a los fondos buitres. Está claro que el discurso de Cristina de aquel entonces, cuando decía no le vamos a pagar un solo dólar a los fondos buitres, ya quedó totalmente sepultado. Es decir, el gobierno hace rato que en los estrados judiciales está diciendo no, le vamos a pagar a los fondos buitres, pero se aceptan la quita del 65% que aceptaron los bonistas que entraron en los canjes 2005 y 2010. Lo que pasa es que esos bonistas, los fondos buitres, hoy no aceptan ni siquiera esa quita del 65%, quieren todo. Quieren cobrar el 100% de los bonos que tienen en su poder. Le voy a preguntar a Guillermo Nielsen, ¿sorprendió la decisión de la Corte Suprema norteamericana, ex secretario de Finanzas, el número 2 de la Baña, que negoció en su momento todo el tema de la reestructuración de la deuda externa? Mira, el 15 de mayo en La Nación salió una declaración mía donde yo decía que esto venía mal. No te estoy hablando de la semana pasada, sino del 15 de mayo. Y realmente había algunas indicaciones. Lo que sucede es que el mercado, por un lado, y el gobierno argentino, por otro, se montaron en un optimismo muy, muy fuerte, muy marcado, y sobre todo en las últimas semanas, los bonos con legislación New York siguieron descontando diferencia con legislación argentina, lo que era absolutamente riesgoso. Es decir, todos creían que la Corte norteamericana le iba a dar un guiño a la Argentina para poder renegociar su deuda con los buitres en el año 2015. Sí, hubo una lectura de algunos movimientos donde hubo gente y fondos importantes que salieron a comprar. Evidentemente se impuso la posición original, la justicia argentina va a la legislación New York y llegar a la Suprema Corte es un cambio cualitativo muy importante, no tenía por qué llegar. Y bueno, ya estamos... Usted dice que se podría haber negociado antes, sin llegar a esta instancia de la Corte Suprema norteamericana. Yo siempre fui muy escéptico respecto a la posibilidad de negociar con los fondos buitres. Que no querían nada, querían cobrar el 100%. No, querían cobrar el 100% hasta no hace tanto tiempo. Sí. Concretamente, a mí me hace una aproximación Jay Newman, que es el principal estratega de NML, para pedirme que interceda, porque no había negociación posible con el gobierno argentino, no había contactos. Yo le pregunté, bueno, ¿cuáles son las economics? O sea, ¿ustedes hasta dónde se bajan para poder cerrar esto? No, nosotros queremos el 100%, si es necesario que el gobierno argentino nos pague con acciones de YPF, o con otra emisión de bonos, qué sé yo. Los buitres querían todo, digamos. Querían todo. Y recordemos que... Obviamente yo rechacé... La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual transmiten LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Me dirijo hoy a todos los argentinos con motivo de lo que ella de público y notorio conocimiento, que es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convalidando el fallo del juez Griesa de primera instancia, contrario no solo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92% de los acreedores que creyeron en Argentina y reestructuraron su deuda, el 92% de los acreedores de la deuda externa argentina. Y también, ¿por qué no decirlo?, de
lo que es el sistema y el funcionamiento del sistema económico y financiero global. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. No en vano países como Francia, México, Brasil, inclusive más de 100 parlamentarios británicos, entre otras personalidades, acompañaron a la República Argentina ante la Suprema Corte de Justicia como amigos curiae, precisamente porque entendían que esto no era una causa únicamente de la Argentina, sino del mundo entero. Pero creo que esto amerita una breve reflexión previa, y que es lo que constituyó en la historia de la Argentina la deuda externa. La deuda externa, que comenzó a crecer exponencialmente desde la dictadura del 24 de marzo de 1976, constituyó sin lugar a dudas el cepo más formidable que atentó contra el crecimiento, el desarrollo de la Argentina y generó pobres, desocupación, atraso, falta de inversión en infraestructura, en educación, en investigación, en ciencia y tecnología. La historia, en definitiva, de las últimas décadas de nuestro país. Esa deuda no solamente creció durante la dictadura, también creció en democracia, creció durante los años 80 y creció también exponencialmente durante el régimen denominado de convertibilidad, donde con la ficción de que un dólar era igual a un peso, el país se endeudó de manera terrible en los mercados internacionales para sostener precisamente esa ficción que un dólar era igual a un peso. Pero allí no terminó la cosa. Cuando finalmente cambia el gobierno que había instalado el régimen de la convertibilidad y viene otro gobierno, no solamente sigue sosteniendo la convertibilidad, sino que además se dan dos formidables operaciones financieras que algunos la llaman como el mayor fraude financiero de la historia: el denominado blindaje y el megacanje. El blindaje, esto lo recuerdo muy bien porque yo era legisladora nacional, el blindaje tiene lugar a fines del año 2001. Constituía una operación ficticia, una suerte de pasamanos, de 40.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestaba al gobierno de entonces para hacerse cargo de la deuda que tenía el gobierno y que no podía pagar, y que era en realidad un pasamanos o un mero asiento contable, porque el dinero entraba al país pero inmediatamente salía para fuera del país para pagar las deudas de los capitales que habían entrado con tasas altísimas a nivel internacional a nuestro país. Esto a cambio también de un formidable ajuste que se discutió en el Congreso: reducción del PAMI, la ANSES, reducción del Estado, de los presupuestos educativos, en fin, lo que se constituyó el ajuste, que tuvo una amplia difusión y una amplia discusión en el Parlamento argentino, del cual también en ese momento como parlamentaria me tocó ser protagonista. Pero allí no terminarían las cosas. Como no podía ser de otro modo, el blindaje tampoco tuvo éxito, y entonces sobrevino lo que constituyó el último acto de la gran tragedia de la deuda argentina: el megacanje. El megacanje fue una idea, su autor intelectual fue un ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, David Mulford, en ese entonces el CEO del Credit Suisse, del Banco de Crédito Suizo, que le propuso al entonces ministro de Economía y al entonces presidente canjear 46 bonos de deuda existentes a ese momento por 5 bonos de deuda. La operación, que intervinieron 7 bancos y también las AFJP, generó comisiones, esto es, pago por la intermediación de canjear bonos, de 150 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron a parar a manos de David Mulford, y el resto a los bancos y a las AFJP que habían intervenido. Lo interesante
además de los 150 millones de dólares de comisión, es que los bancos que habían intervenido en esa operación y las AFJP pusieron, y digo pusieron entre comillas, 27.000 millones de dólares, pero en realidad solamente fueron 7.000, porque 20.000 ya los tenían en sus carteras. Quiere decir que se cobraron comisiones asimismo de lo que ellos ya tenían. Esto que originó una formidable causa penal con pericias contables, prescribió. ¿Qué significa que prescribió? Que el paso del tiempo y la inactividad de jueces, camaristas y fiscales llevó este último 6 de junio que pasó a que David Mulford, al que nunca se pudo interrogar ni indagar, ni sé tampoco si alguien pidió que viniera al país o se insistió demasiado en que viniera al país, fuera sobreseído, y también otras personas que intervinieron en esa operación. Es curioso, digo esto porque es curioso la velocidad de algunos jueces, de algunos camaristas y de algunos fiscales que tienen la velocidad del correcaminos, aquel personaje de Bip Bip, en algunas causas mediáticas y políticas. Yo no puedo olvidarme aquel verano de las reservas, cuando una jueza nos impidió, mediante una medida cautelar, pagar con reservas del Banco Central la deuda que habíamos contraído los argentinos. Y no puedo dejar de cotejar esa velocidad y esas distintas velocidades con esta inacción durante años por parte de fiscales, de jueces y de camaristas que permitieron prescribir una causa que le ocasionó al país un perjuicio de 55.000 millones de dólares. Es notable también la diferencia de cómo actúa una justicia como es la de Estados Unidos en defensa de apenas 1% de los acreedores buitres de la Argentina, y voy a explicar por qué lo de buitres, y cómo actúa la justicia, o por lo menos algunos jueces, algunos fiscales, algunos camaristas argentinos. Digo esto porque es necesario aclarar las cosas y llamarlas a todas por su nombre. Lo cierto es que culmina esta operación del megacanje y la deuda externa argentina ya rondaba el 160% del Producto Bruto Interno, tornándose en algo realmente impagable. La desocupación había llegado a 2 dígitos, casi al 25%, la pobreza al 54%, la indigencia al 30%, y se dispara, como no podía ser de otra manera, el default. El default que se dispara en el año 2001 y que es el default de deuda soberana más grande del que se tenga memoria. Default que se fue acumulando, como dije, reiterando, deuda contraída durante la dictadura militar, durante la democracia, convertibilidad, blindaje y megacanje. Año 2003, 25 de mayo, asume como presidente de todos los argentinos, con apenas el 22% de los votos, el presidente Néstor Carlos Kirchner, quien se aboca precisamente a la tarea de renegociar la deuda de los argentinos, porque sabíamos que era un cepo insalvable. Comienza una renegociación, una negociación ardua, que finalmente culmina una primera parte en el año 2005 con una adhesión de casi el 76% de los acreedores, con una quita muy importante, y se cumple lo que él había dicho: permítannos crecer para poder pagar, porque los muertos no pagan. Y la Argentina, sin acceso al mercado de capitales, por primera vez comienza a eliminar la bicicleta financiera y comienza a pagar su deuda con recursos genuinos, con recursos propios, con recursos productos de su crecimiento y desarrollo económico. Paralelamente al pago de esa deuda se generaban millones de puestos de trabajo, se incorporaban jubilados al sistema previsional, se comenzaban a aumentar las jubilaciones, volvían las convenciones colectivas de trabajo, se abrían fábricas, parques industriales,
fue un pago de deuda con crecimiento e inclusión social. Luego me tocó asumir a mí como presidenta de todos los argentinos y en el año 2010 también se produce el segundo canje de bonos, llegando al 92% de adhesión, 92% de adhesión. Téngase en cuenta una cosa, en la mayoría de los países, la legislación interna de un país, en el nuestro también, cuando hay una quiebra de una empresa, un default sería la quiebra de un país, basta con que el 66% de los acreedores esté de acuerdo con lo que propone el deudor pagar para que esa quiebra pueda ser levantada y el deudor pueda comenzar a pagar. Este es el porcentaje que normalmente se exige en todos lados, inclusive también en el propio Estados Unidos. Pero carecemos a nivel internacional de una norma global que establezca normas en caso de default o de países que quiebren. También, durante la gestión del presidente Kirchner, se pagan y se desendeuda del Fondo Monetario Internacional con recursos propios. Por primera vez en la historia, desde que Argentina adhirió en 1957 al Fondo Monetario Internacional, este deja de conducir los destinos de la economía y de los argentinos. En base a todas estas cosas podemos explicar las cosas que han pasado también en nuestro país en los últimos años. Ahora bien, una parte de quienes tenían estos bonos, mejor dicho, una parte que compró bonos después de que la Argentina defaulteó, porque había gente que tenía bonos de antes que la Argentina defaulteara sus bonos, y había gente que se especializa en el mundo a comprar ¿qué? A comprar bonos de países que ya entraron en default. Son bonos que prácticamente se los denomina bonos basura. ¿Por qué? Porque no valen nada en el mercado. Son bonos que de un valor nominal de 100 se pueden comprar por 30, si vale $1 se pueden comprar por 30 centavos de dólar, por 40 centavos de dólar, porque son bonos basura. ¿Quién va a comprar bonos de un país que ha defaulteado su deuda y que no la está pagando? Solamente alguien que va a especular y que tiene todo el tiempo del mundo para especular que ese país se recupere y luego caer sobre ese país. Este es el caso que hoy se está tratando y que fue el caso que la Corte de Estados Unidos rechazó y que el caso que Griesa sí aceptó y convalidó. Es el del fondo NMLH, que es muy importante señalar esto. Tiene fondos que adquirió en el año, yo voy a mostrar un cartón si la cámara me acompaña, por favor. Son bonos que adquirió en el año 2008 por 48,7 dólares, 48 millones de dólares. Año 2008, acuérdense que habíamos defaulteado la deuda en el año 2001. El retorno agregado al año 2014, o sea, ¿cuánto ganó de esos 48 millones al 2014? El 1.608% en dólares. Yo creo que ni en el crimen organizado hay una tasa de retorno de 1.608 millones de dólares, 1.608% en tan poco tiempo. Esto termina en el año 2014, donde la justicia de Estados Unidos reconoce a NML 832 millones de dólares. Creo que ahí se pueden ver claramente. Bien. Es bueno recordar que estos bonos, el 70% son bonos emitidos por el megacanje, la operación que acabo de decir, que fueron sobreseídos Mulford y que se realizó en el año 2001. Y el otro 30% son bonos emitidos durante la convertibilidad. Ahora bien, ¿cuál es el reclamo de los fondos buitres? El fondo NML, que representa el 52%, es de 428 capital original, y lo que el juez Griesa
ordena pagar cash, efectivo, uno arriba del otro, para decirlo en criollo, son 1.500 millones de dólares. Recordemos, compraron esos bonos por 48,7 millones de dólares. Hoy el juez Griesa ordena pagarles 1.500 millones de dólares. Todos juntos, sin plazo, ya, ahora, cash. Frente al 92% de los otros bonistas también acreedores que aceptaron quitas, plazos, espera y a quienes les hemos pagado regularmente. Ahora bien, hay algunos que dicen, ¿y por qué no pagarle estos 1.500 millones de dólares y terminar todo ya? Y porque hay otro problema bastante más grave, que representa el 1% de los que no entraron al default. Hay otro 7% que de aceptarse este criterio de pagarle a NML los 1.500 millones de dólares, estarían en condiciones de pagar o de cobrarle a la Argentina 15.000 ya y ahora 15.000 millones de dólares. O sea, se entiende, vuelvo a repetir, estarían en condiciones de exigirle pagar ya a la Argentina 15.000 millones de dólares. Esto es más de la mitad de la totalidad de las reservas del Banco Central. Como se verá, no solamente es algo absurdo, sino que es imposible que un país destine más del 50% del total de las reservas monetarias de su Banco Central en un solo pago a acreedores, pero además con la posibilidad de que el otro 92%, que es el grueso de los acreedores, encuentre otro juez también que diga, bueno, pero si ustedes aceptaron quita, plazo, y resulta que alguien fue beneficiado teniendo el 1% y obtuvo de una sola vez el pago total, ustedes también tienen derecho a lo mismo, por una cuestión de equidad y de igualdad. Quien encuentra un juez Griesa puede encontrar otro juez que también le dé la razón, con lo cual estaríamos también ante la posibilidad más que cierta de que fuera exigida la totalidad de la deuda argentina y la reestructuración operada en el año 2005 y operada en el año 2010 se cayera como un castillo de naipes y con él, obviamente, la República Argentina. Creo que la voluntad de negociación de la Argentina está más que demostrada. Hemos negociado en el año 2005, hemos negociado en el año 2010, hemos negociado, hace muy pocos días se cerró el acuerdo nada más ni nada menos con Repsol, la principal empresa petrolera argentina que había sido expropiada y que teníamos una demanda ante el CIADI y pudimos cerrar, negociar, llegar a un acuerdo entre las partes, cerrar un trato y comenzar a cumplirlo a punto tal de que Repsol retiró su demanda del CIADI. Pero no solamente eso, hace pocos días también hemos cerrado definitivamente y por primera vez en toda su historia las negociaciones con la deuda del Club de París. Deuda del Club de París cuyo origen se remonta al año 1956 y que 8 gobiernos anteriores al nuestro habían intentado negociar y no habían podido. Cuando se comenzó a contraer esa deuda, esta presidenta tenía 3 años, año 1956, que fue el primer préstamo que se solicitó de 700 millones de dólares. Y el ministro de Economía, Axel Kicillof, que la negoció en París con todos los ministros de Economía de toda la Unión Europea y también de Japón, ni siquiera había nacido. Quiere decir que la Argentina ha demostrado más que una evidente voluntad de negociar. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es
una extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Todo gobernante, todo país, todo dirigente, en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante. Yo quiero hoy dirigirme no solamente a los millones de argentinos que seguramente nos están escuchando, quiero dirigirme también fundamentalmente al 92% de los acreedores que creyeron en la Argentina, y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Estamos dispuestos también, como lo hemos hecho siempre y porque hemos abierto el canje, a que entre a ese canje el 100% de los acreedores de la Argentina, de ese 7% que todavía falta también ingresar. Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo hemos demostrado, hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera para seguir endeudándose. El único gobierno que pagó todas sus obligaciones sin acceder al mercado de capitales. El único gobierno que pudo finalmente cerrar las negociaciones con el Club de París. Debo decir también que lo habíamos intentado en el 2008, cuando me tocó anunciar el pago cash del Club de París, pero que en ese momento la caída de Lehman Brothers y cuando se disparó la crisis financiera global desde Wall Street hacia todo el mundo, no fue imposible cumplimentar esto. Pero lo cierto es que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación. Lo que no tiene es, bueno, digámoslo también con todas las letras, el por qué ser sometida a semejante extorsión. Creo que no lo merece ni nuestro país, ni los tenedores de bonos a los cuales se les quiere impedir o se les quiere embargar los fondos que tenemos que pagar. Ahora, fin de mes, el 30 de junio, tenemos vencimientos por 900 millones de dólares. Y vamos a pagarlo. Yo he instruido al Ministerio de Economía y a todos los organismos técnicos del Estado Nacional para que dispongan todos los instrumentos y todas las estrategias necesarias para que todos aquellos que han confiado en la Argentina reciban su dinero, reciban los dólares a los que nos hemos comprometido a pagarlos. Pero queremos hacerlo con seriedad y responsabilidad. Esto no es una causa que involucre únicamente a la República Argentina. Involucra, como lo dije ayer en la reunión de Santa Cruz, Bolivia, en la reunión del G77 más China, a todo el sistema financiero global. Por eso nos acompañó tanta gente frente a la Corte. Y quiero decirles algo, o confesarles algo. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo. Cuando hoy por la mañana hablé con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábregas, me decía: Presidenta, usted fue la única que creyó que esto iba a pasar. Sí, porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. Porque, como decía ayer en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ¿por qué si alguien, con solo poner $1 desde su escritorio en un bono basura, gana un retorno y una tasa del 1.608% desde el año 2008 al 2014? ¿Por qué alguien que tiene esa rentabilidad increíble va a decidir invertir o en una fábrica, o en un comercio, o en comprar acciones de una empresa, o en hacer cualquier negocio financiero? Está claro que se está convalidando una forma de dominación mundial financiera, de derivados, para arrodillar a los pueblos, y donde ya ni siquiera es necesario explotar a nadie, sino que simplemente con la exclusión alcanza y sobra. Basta que haya gobiernos dispuestos
a hacer megacanjes, a que haya gobiernos dispuestos a hacer blindajes, a que haya gobiernos dispuestos a negociar comisiones para que este negocio siga prosperando con la sangre, con el hambre, con la exclusión de millones de jóvenes a lo largo y a lo ancho del mundo que carecen de trabajo y de educación. Nosotros queremos cumplir y honrar nuestras deudas y lo vamos a hacer, pero no queremos tampoco ser cómplices de esta forma de hacer negocios, por no calificarlo de otra manera que algunos quieren instalar en el mundo. Por eso quería dirigirme a todos mis compatriotas con la tranquilidad de que sabía lo que iba a pasar. No estoy ni siquiera enojada, estoy muy preocupada porque la vida no empieza cuando uno llega al gobierno o cuando uno se va. La vida de mis hijos, de mis nietos, la vida del planeta, de los distintos pueblos, cada vez se ve más agravada y peor. Ayer lo comentábamos con muchísimos gobernantes en este grupo que nos reunió en Bolivia. Y por eso creo que es obligación de todos los que tenemos responsabilidades de gobiernos hacernos cargo de nuestras obligaciones. Entre nuestras obligaciones está, entre otras cosas, la de pagar a nuestros acreedores, pero también está en la de no permitir ser extorsionados por aquellos que han especulado y lucrado con la miseria e inclusive quieren perjudicar a un 92% de acreedores que sí confiaron en la Argentina. Espero que todos reflexionen y podamos no solamente honrar, como lo vamos a hacer, al 92%, sino al 100%. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los argentinos y a todas las argentinas. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Luego del mensaje enviado por la señora Presidenta de la Nación al pueblo argentino, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Bueno, seguimos en Plan M después de la cadena nacional de la Presidenta con definiciones muy importantes. Vamos a tratar de traducir lo que ha dicho la Presidenta, que tiene muchas consecuencias desde el punto de vista económico y han sido definiciones importantes. Dijo Cristina, hay que distinguir una negociación de una extorsión. Ha dicho que no se le va a pagar a los fondos buitres estos 1.300 millones de dólares que están reclamando, porque detrás de este fondo NML Capital Elliott hay otros fondos buitres que puedan reclamar no 1.300 millones de dólares, sino 15.000 millones de dólares y están en las mismas circunstancias. Argentina no tiene esa capacidad de pago. Y lo más importante que dijo es qué va a pasar con la deuda que actualmente se paga regularmente y una parte, como yo les mostraba al principio del programa, se paga a través del Banco de Nueva York en Estados Unidos y ahora no se va a poder enviar esos fondos para pagar al 93% de los acreedores que entraron a los canjes de deuda del 2005 y 2010, porque si mandás fondos vía Nueva York, vía Estados Unidos, te lo embarga la justicia norteamericana y se lo cobran los fondos buitres. Era esto que les contaba. En el primer canje entraron el 76% de los acreedores, en el segundo el 17%, en total es el 93% de los acreedores a los cuales se les viene pagando desde el 2005 regularmente, y ahora el tema es cómo haces para seguir pagándole a estos acreedores sin que los fondos buitres te embarguen lo que vos envías a Estados Unidos, porque hay que pagar en dólares en Estados Unidos. No queremos ser cómplices de hacer esta forma de negocios, ha dicho la Presidenta, con lo cual ratifica de que no va a cumplir con la sentencia de las Cortes norteamericanas, avalado por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, pero sí se le va a seguir pagando al resto de los acreedores, al 93% que entraron en los canjes de deuda. ¿Cómo se les va a pagar? Bueno, es lo que no ha definido Cristina, seguramente lo van a definir en los próximos días el ministro de Economía, pero seguramente acá en Buenos Aires. En vez de enviar los fondos a Nueva York, se va a pagar acá en Buenos Aires en las mismas condiciones, en dólares. Pero hay muchos que dicen que eso ya implica un default técnico, porque es cambiar las condiciones originales de la emisión de los bonos. Repasando, mostremos el próximo cuadro, por favor. Repasando, hay
actualmente el 93% de los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda, y esto es lo que quiere priorizar hoy Cristina como pago, 7%, una partecita de este 7% son buitres, y quieren ir por el total de lo que tienen como bonos de la deuda argentina. Cristina ha dicho: no voy a ir a las cortes norteamericanas, no le vamos a pagar en instancia esto, por lo menos el 100% como reclaman los buitres, vamos a seguir pagando esto, pero en lo posible lo vamos a pagar aquí en la Argentina. Y la presidenta mostró también un gráfico, que lo habíamos mostrado al principio del programa, que muestra cómo estos fondos buitres, comprando por menos de 50 millones de dólares bonos de la deuda argentina, están cobrando más de 700 millones de dólares, y lo ha convalidado la justicia norteamericana, con una ganancia extraordinaria. En el cálculo de Cristina eran más de 800 millones de dólares, pero bueno, así funcionan los fondos buitres en todo el mundo, y ese es su negocio. Es injusto, está muy mal y demás, pero ese es su negocio, y la justicia norteamericana les ha dado la razón. Guillermo Nielsen, ya está también Levi Yeyati. Bueno, ¿qué significa estas definiciones que ha dado Cristina por cadena nacional? Bueno, sin decirlo, anunció dos cosas. Primero, un desacato a la justicia norteamericana. Segundo, un nuevo default. Un nuevo default porque cambiar la jurisdicción de pago de facto es un evento de default. Y todos los bonos en el exterior tienen cláusulas de cross default. Entonces, esto es un nuevo... A ver, pero para que se entienda, volviendo al original, Cristina dice: la justicia norteamericana me obliga a pagarle a los fondos buitres, y me pone en un callejón sin salida, porque si yo pago esos 1.300 millones de dólares, tengo que pagar 15.000 millones de dólares más. Y además, el 93%, nuestro gráfico, 93% al ganancios al Estado argentino, los buitres les pago el 100%, y a los que entraron a los que deuda, le estoy pagando con una quita del 65%. Y hasta enero del 2015 yo le debo pagar, no le debo pagar a nadie más de lo que se les dio a los que ingresaron en el canje 2005 y 2010 con la quita del 65%. Alude a lo que se llama la cláusula Rufo. Sí. De todas maneras, en este tema, la biblioteca jurídica está dividida. No todo el mundo, no todos los abogados norteamericanos, no todos los especialistas están de acuerdo en esto. De hecho, cuando redactamos el prospecto del canje de deuda, esto parecía que obedecer la sentencia no caía dentro de la cláusula Rufo, no era una cuestión voluntaria. Y si ustedes recuerdan lo que dijo el abogado Blackman, en algo que tuvo gran impacto mediático en su momento, dice: la Argentina voluntariamente no va a aceptar esto. Lo dijo en los tribunales, en las audiencias orales. Bueno, eso está distinto y depende de las decisiones, serían manejables. Pero digamos que acá hay diferentes formas de abordar esto. Me parece que la principal es que la primera víctima, que yo y la más grande, va a ser YPF. O sea, creo que no va a conseguir financiamiento YPF para poder financiar. YPF no poder financiar, no ya vaca muerta, no, su plan de negocios. Bueno, Guillermo, el secretario de Finanzas, ex secretario de Finanzas, época de Abaña y Kirchner. Está también Eduardo Levi Yeyati, que es director de la consultora analítica. Bueno, ¿qué impacto tiene esto en la economía? Yeyati. Elipsis. Perdón, de la consultora Elipsis. No me está haciendo ahí en la pantalla, por eso no lo podía. Exactamente, promociona la competencia. No te vayas. El director de la consultora Elipsis. ¿Qué consecuencias tiene esto que ha pasado hoy en Estados Unidos, el anuncio de Cristina sobre la economía? ¿Es cierto? ¿Estamos ante un nuevo default? Porque ha dicho bien claro: ratifico el pago al 93% de los acreedores que ingresaron en los canjes de deuda. A mí no me quedó claro que haya dicho nada en concreto, y por lo tanto no me queda claro que estemos en el antecedente default. Dijo que seguir pagando la deuda reestructurada, dijo que no iba a cumplir la sentencia a rajatablas, esto es, a pagarle todo en efectivo, pero no dijo nada respecto a una negociación en plazo de pago nuevo. Mi impresión, aunque espero que esto no sea expresión de deseos, mi impresión es que esto está siendo considerado por el gobierno, que es una solución que habría considerado el gobierno de manera mucho más tranquila, mucho más tiempo, sí, la Corte le hubiera dado 6 a 8 meses, y de paso dejar vencer esta cláusula que obligaba a no ofrecer voluntariamente nada superior a lo que había ofrecido en los canjes iniciales. El 65%, claro, cosa si uno negocia, en 2005 y 2010. Que si uno negocia estaría violando, porque si uno paga exactamente lo que dice la Corte, estaría de alguna forma obedeciendo una orden de la Corte, pero si uno negocia un plan de pagos al estilo del Club de París con Elliott y compañía, con el Fondo Buitres, estaría violando la cláusula Rufo, que esencialmente dice que el gobierno no va a ofrecer voluntariamente mejores condiciones. Entonces me da la sensación de que esa puerta queda abierta,
Es una negociación muy complicada, tiene un costo político muy alto, es algo que seguramente van a pensar y que están dando vueltas dentro del gabinete económico, me imagino. Y por tanto, la relación es que hoy no hay relación a esa negociación. Ha dicho que no va a pagar de acuerdo a la... que Cristina finalmente va a terminar negociando con los... No, yo no digo eso, digo que vos me preguntaste qué dijo hoy, yo te digo no dijo nada sobre eso. Mirá, lo que dijo es... Hay que distinguir la negociación de una extorsión. Sí, exacto. La extorsión se refería... No voy a pagar los 1.300 millones de dólares. En efectivo. Y lo remarcó muchas veces. La orden de la Corte, la orden que, insisto, puede ser cambiada porque Griesa de hecho invitó a las partes a negociar. La orden original era que se pagara todo en efectivo con el próximo pago. Esto es dentro de un mes o mes y medio. Si se pide un rehearing, no sé si se patean 25 o 30 días más, 2 meses y medio, no importa. Se tiene que pagar todo lo que piden los litigantes y... En principio, eventualmente se debería pagar todo lo que piden, en cash, todos los otros que se vayan prendiendo de este fallo. Eso es lo que el gobierno argentino, o Cristina en este caso, dice que no va a hacer, por 2 razones. Primero porque es extorsivo, dice, pero aparte porque nos quedamos sin reservas. Eso es lo que leí yo, por ahí me equivoco. Pero no dijo nada taxativo respecto a la posibilidad de renegociar un plan de pagos que no comprometiría las reservas y la solvencia del país. De eso quedó medio abierto. ¿Vos decís que de alguna manera el gobierno puede abrir una puerta similar a la que hizo con el Club de París o con Repsol, de decir, miren, me pedían 1.300 millones de dólares cash, ahora les voy a pagar los 1.300 millones de dólares a 5 años, en realidad lo va a pagar la próxima administración, con un bono que rinda 10-11% anual en dólares, que es más o menos lo mismo, en el mercado es lo mismo. La ingeniería financiera es compleja, claro, y podemos estar 6 meses hablándolo, por lo tanto necesitamos estar 6 meses hablándolo porque si no estaríamos violando la cláusula Rufo. Entonces posiblemente lo que el gobierno puede considerar, no digo que lo vaya a hacer, es pedirle a Griesa la posibilidad del dispositivo para renegociar esto durante 6 meses de manera tal de soslayar la cláusula Rufo y en el interín que Griesa no levante o imponga un nuevo amparo para que pueda el gobierno seguir sirviendo su deuda hoy corriente y no entrar en un default técnico por unos pocos meses. Claro, esa es una posibilidad, no digo que lo vaya a hacer, pero no la descarto. Porque si este señor Griesa levanta lo que se llama el stay, digamos, una especie de amparo sobre Argentina, cualquier fondo que transfiera a Argentina a Estados Unidos queda embargado automáticamente. No, lo que sucede es que el Banco de Nueva York, que es el que se encarga de esa transferencia, nosotros depositamos los fondos acá y el banco después los gira a Nueva York, se va a ver inhibido de hacerlo y entonces simplemente los fondos no van a llegar. Si no se va a poder hacer ningún pago a acreedores en Estados Unidos en dólares. Si los fondos no llegan después de cierto tiempo, entras en default técnico, independientemente de que vos hayas girado los fondos y ya no los tengas en las reservas. Aclaremos que el pago de los 300 millones de fin de mes se puede manejar. Se pueden manejar con una rehearing, o sea, un nuevo pedido ante la Corte, que en general se deniegan, pero hay 25 días, por lo tanto, a fin de mes se llegaría bien si se dan los pasos legales correctos. A fin de mes hay que pagar un bono de la deuda a este 93% de los acreedores que aceptaron los canjes que se está pagando regularmente. Entonces el tema es cómo se paga esto sin que interfieran en el medio los fondos buitres. Yo no veo que si se maneja correctamente esto vaya a haber un problema a fin de mes. Sí hay un problema de fondo, o sea, si bien el mensaje no fue explícito, ya en algún momento recordemos que la presidenta había anunciado que se iba a cambiar el domicilio de pago y esto desconocía la justicia norteamericana. No, la sentencia de Griesa que dice con absoluta claridad que cualquier cambio en los mecanismos de pago necesitan autorización previa de ese tribunal. O sea, aquí realmente vamos a una etapa yo veo mucha turbulencia y mucha inestabilidad en ciertas variables económicas, independientemente de los pasos que se den. Yo creo que esto nos pone nuevamente en un escenario de mayor volatilidad, ¿no? Bueno, Cristina dijo, yo sabía lo que iba a pasar, no estoy enojada, estoy preocupada por el futuro. Cristina era la única que sabía que iba a pasar, porque tanto del oficialismo como de la oposición estaban todos... Pero no lo tomes estrictamente, ella... Muy contentos, ella digamos, decía... con la posibilidad optimista de que la Corte norteamericana nos tiende una mano. Levi Yeyati, ¿qué impacto puede tener esto, digamos, en el día a día? Estamos hablando que en Argentina faltan dólares y sobran pesos. De alguna manera esto puede generar todavía un escenario... digamos, de mayor estrechez de dólares, de tener que reforzar el cepo cambiario, de alguna presión sobre el dólar paralelo, más dificultades para salir de la recesión. Imagino que por esto te referís a un default técnico explícito que todavía no tenemos.
Si tuviéramos el default, esencialmente lo que vas a tener es menos entrada de dólares, de YPF, de las provincias, del mismo gobierno que pensaba emitir, pero también de los multilaterales, porque tanto el BID como la CAF, la Confederación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, se llama ahora, que nos prestan, están muy expuestos, tienen mucha cartera en Argentina, y si Argentina entra en default van a recortar la cartera porque si no les van a subir a ellos el costo de fondeo, le van a bajar la calificación. Y el Banco Mundial, que estaba preparándose para volver a prestarnos, hoy va a ser, si estamos en default, muy difícil mandar proyectos, con lo cual vamos a perder algunos de estos fondos que ya efectivamente teníamos. ¿Y eso qué implica? Menos reservas. Entonces las 4 variables fundamentales de la coyuntura, que son el tipo de cambio, las reservas, la tasa de interés y el crecimiento, todas se van a ver afectadas y el gobierno tendrá que decidir cuál preserva en relación a las otras, pero todas se van a ver deterioradas porque vas a volver a una situación parecida a la que tenías en enero. Pero eso si vas a alguno de estos 2 escenarios de default, ya sea declarando el default para eludir la orden de la Corte, porque si vos declarás el default efectivamente no estás tratando desigualmente a nadie, estás no pagándole a todo el mundo, o default técnico en el sentido de intentar mudar y fracasar en la mudanza de estos títulos y entrar en default técnico. Hay un escenario de negociación. Si vos te pones a negociar hoy, posiblemente nada de esto pase, y te diría que si la negociación empieza a estar encaminada, posiblemente estés mejor que en el viernes pasado, porque al final de cuentas todo este problema es el riesgo de tener un tema abierto que eventualmente se va a resolver. En el interín es que sufrís todas estas consecuencias. Claro, pero ahí hay dos. Pero no hay duda de que en algún momento le vas a pagar. Ahora, ahí hay 2 problemas. Un problema económico, que es en el interín el gobierno no va a poder salir con el plan de financiamiento, de emitir deuda como tenía planeado. No, y va a tener menos entrada de la que ya contaba. En el corto plazo. El gobierno estaba urgido para emitir bonos de deuda a las provincias para conseguir dólares. En el plazo que sea el hasta que déficit fiscal, resuelvas, financiar obras públicas. En el plazo que sea hasta que resuelvas este problema. No vas a poder hacerlo. Bueno, vas a tener niveles de costo financiero mucho mayores que los que tenés hoy, claro. Porque hoy todavía la gente, el mercado todavía no sabe para qué lado va a apuntar el gobierno. Bueno, ese es un problema. Y el otro problema lo mencionabas vos, el político, de que es difícil para el gobierno aceptar, pero bueno, se negoció con Repsol, se negoció con el FMI, se negoció con el Club de París, también de alguna manera, lo que voy a decir, también va a tener que blanquear que está negociando con los fondos buitres. Es un costo político, sin duda. Pero si no lo hubiera, no estaríamos hablando de esto. Los fondos buitres no tienen nada para negociar. Tienen toda la baraja ellos. Ganaron todo. A ver, entendamos esto. Los fondos buitres han ganado todas las instancias. ¿Cuál es el incentivo? ¿Negociar qué? Que para cobrar. El incentivo de negociar es para cobrar. ¿Por qué? Si no se negocia, posiblemente el gobierno haga exactamente como dijo hoy la presidenta y no pague. No, se puede negociar la moneda de pago. Se puede negociar la moneda de pago, imagino yo. Me parece que el plazo se puede negociar. La moneda de pago, la moneda de pago quiere decir un bono estilo resarcimiento a Repsol. Pero entendamos que aquí los fondos buitres ganaron en toda la línea esto. Y que esto va a ser todo un tema, no tener acceso al mercado norteamericano va a ser un tema difícil para los próximos gobiernos argentinos. Esto va mucho más allá del año y medio que le resta al gobierno de Cristina Fernández. Esto es todo un tema de una complejidad mucho mayor, el reacceso al mercado norteamericano, al mercado de New York, concretamente el mercado, vos lo decías en la introducción, el mercado más competitivo, el mercado financiero más competitivo. Eso es algo que lo hacen todos los países. Está bien, pero hace años que Argentina no tiene acceso a ese mercado. Bueno, y así nos va. Así nos va. Hay una caída muy fuerte de la inversión. Una de las cosas que claramente están mostrando los nuevos datos de Producto Bruto es una caída fuerte de la inversión. ¿Cómo se compatibiliza esto políticamente con las aspiraciones de la mayoría de los argentinos? A mí me parece que ahí hay un problema. Levi Gigliotti, ¿es posible que Cristina claramente ha dejado algunas tareas pendientes para el próximo gobierno? Una especie de herencia, está resignada que no lo va a resolver, pero de alguna manera ordenó las cosas para llegar a diciembre del 2015 sin crisis. Digo, la inflación está claro que queda para el próximo gobierno, el tema de reducir fuertemente los subsidios económicos y el déficit fiscal queda para el próximo gobierno, y así una serie de tareas pendientes, ¿no? Pero sí quedaba la duda de si Cristina podía levantar el cepo al dólar, porque si hacía todos estos deberes financieros que viene haciendo y salía a emitir dólares en el exterior, ingresaban dólares financieros, tal vez había cierta abundancia de dólares como para levantar el cepo. Esto es el punto principal, es decir, que Cristina
si sigue en este camino, va a dejar menos reservas al próximo. ¿Ese es el mayor riesgo? No creo. Primero pienso que el problema se resuelve relativamente fácil con un próximo gobierno. Simplemente se va a sentar a negociar con los holdouts un plan de pagos e inmediatamente, no te digo al día siguiente, pero rápidamente va a reacceder al mercado. O sea que no creo que esa herencia sea muy persistente. Lo que está en juego ahora es cómo vivimos de acá hasta fin del año que viene, es la en particular, porque fíjate lo que te acabo de decir, si vos entras en default, ya no estamos bien. O sea, tenemos una economía que está con una demanda menguante. Flojita. Claro. Esperábamos que con la ayuda de este fallo más benigno de la Corte tener un alivio y por ahí en el segundo semestre estabilizar y poder levantar un poco el año que viene. Mi impresión es que el gobierno esperaba salir a buscar fondos para financiar una expansión de gastos que lo dejara mejor parado en el momento de salida. Eso no va a ocurrir, pero si entramos en default eso no ocurre, pero aparte se puede profundizar muchas de estas penurias que estamos empezando a pasar en estos meses. Un nivel de actividad más bajo, presiones inflacionarias, presiones cambiarias, temor, baja de confianza y pérdida de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, que finalmente, como esto, termina repercutiendo en la gente. Ese es el principal temor, que estemos un año y medio profundizando esta situación. Me parece que ese temor también debe estar, seguramente está en la cabeza, por lo menos del gabinete económico ahora, pensando cuáles son las opciones y un poco balanceando el costo político contra el costo económico. Hay un costo socioeconómico importante de elegir mal ahora. Nielsen, el cierre. No, yo creo que... Coincide que el principal problema es acá la transición. No, es más, yo tengo una visión un poquito más negativa que Eduardo. O sea, yo creo que aquí hay un camino de un año y medio muy cuesta arriba. Creo que estas decisiones que se esbozaron en el discurso de la presidenta hacen que el camino sea todavía más cuesta arriba para ella y para el próximo gobierno. Guillermo Nielsen, gracias por haber estado esta noche. Gracias a Levi Yeyat, y también hicimos un programa súper breve, nos comió la cadena nacional prácticamente toda la hora, buena parte de la hora. Nos estamos despidiendo hasta mañana, como siempre vamos a hacer un programa como se debe, desde las 9 de la noche con Plan M. Y quédense en Canal 26 porque ya llega la mirada de Roberto García, y de hecho estoy yendo para allá, pues voy a estar en un ratito hablando con Roberto en su programa. Quédense con Roberto, ya está llegando al aire de Canal 26.